vamos a seguir entonces, ya estamos grabando para todos los compañeros. Si se fijan aquí en la clase anterior, chiquillos, ¿ya? Aquí ya está el videito que hicimos en la mañana para que los puedan ver, porque ahora me porto bien y subo las cosas inmediatamente. Porque antes no sabía ocupar bien esto del Zoom, pero ahora sí sé ocuparlo. Bien, esta es la clase de la mañana. ¿Por qué la vamos a revisar? Porque vamos a eh, dar una vuelta de nuevo a estos conceptos. Recuerden que nosotros estamos trabajando con nuestro cuaderno y estamos poniendo los conceptos. Vayan haciéndolo porque si les tengo que pedir una evaluación, les voy a pedir que les saquen fotos a los cuadernos. Puede ser una cosa. Una cosa puede ser así. Bien, tenemos entonces nuestra construcción del conocimiento, los fundamentos de este, ¿ya? Fundamentos en cuanto a la filosofía trascendental, que ya vimos que es una apertura hacia lo verdadero, ¿ya? Hacia lo objetivo también. Y tenemos la filosofía inmanente, que es más bien una ruptura con lo metafísico, ¿ya? Que plantea que el ser humano está más bien abandonado y que la razón se juega en este libre juego entre la utilidad y el interés también, ¿ya? Esas son nuestras dos posturas. Claramente en el video lo expliqué mejor con más tiempo, pero básicamente es eso. La filosofía trascendental entonces es una propuesta abierta, ¿ya? Donde el ser humano está abierto a lo metafísico, está abierto a lo trascendente, y por tanto ya hay una verdad. El mundo es verdadero, el mundo de afuera es verdadero. En cambio, la filosofía inmanente está más bien adentro y duda, por ejemplo, del mundo exterior. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, vamos a poner algo bien absurdo en piso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la dignidad humana, por ejemplo, ya ustedes saben que hay muchísimas personas, de lo que ha pasado, por ejemplo, en el contexto social, que siempre me refiero a eso, que se han visto vulnerados los derechos, por ejemplo. Y se habla sobre hacer una constitución en base a los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos son una dimensión más trascendente, por ejemplo, de la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que otorga, por ejemplo, derechos inalienables, ¿ya? Y otorga derechos universales a las personas. Pero esa dimensión del derecho no se ve en lo inmanente. Cada persona, por muy distinta que sea, ¿ya? No va a representar ese derecho en particular, sino que es trascendente a la humanidad, ¿ya? Y hay personas, por ejemplo, que están en contra de esta legislación, en contra de los derechos humanos, ¿ya? Que postulan una filosofía más bien inmanente, ¿ya? Que no quieren, por ejemplo, vislumbrar una dimensión más trascendental del ser humano. Y esa postura es totalmente reconocible, ¿eh? Totalmente reconocible y que perpetúa ciertos vejámenes, ¿no? Cuando, por ejemplo, la policía te dice, ya, tú estás detenido y en vez de leerte los derechos, te empieza a sojuzgar, por ejemplo, por tu opción política. Por ejemplo, lo que está pasando con el cabo, ¿ya? Con este teniente, subteniente, no me acuerdo, pero tiene un rango alto, el tipo este Crespo, que cuando detenía a los estudiantes les decía comunistas, les decía tal por cual y todo, en vez de leerles sus derechos, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque hay una opción inmanente, ya, que te indica que las personas finalmente no tienen derecho, no tienen derecho, y que están siendo, por ejemplo, objetivadas por esta policía, ya, que subentiende que la ciudadanía es su enemiga. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Todos esos hechos, chiquillos, son hechos de pensamiento. Si bien existe la violencia, si bien la violencia está patente, por ejemplo, en nuestras relaciones sociales, lo primero que tiene que hacer, y por eso existe la filosofía y por eso existe la razón, existe una razón que puede juzgar, que puede determinar, por ejemplo, que puede ser, em, que puede tener una elección libre sobre las cosas. A pesar de ser un policía, por ejemplo, el policía también puede ser libre en su pensamiento. ¿Por qué no? Debería ser así, ¿no? Esas cosas son importantes y esas cosas son hechos del pensamiento. Por eso nosotros estamos aquí, por eso nosotros estamos revisando filosofía. Bien, después bajamos hacia las perspectivas donde nos situamos frente al conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, lo que teníamos acá con el racionalismo es una perspectiva epistemológica, ¿ya? Donde la razón es el principal hecho del conocimiento. Por ejemplo, las razones de la matemática, por ejemplo, ¿ya? La matemática en sí no se puede comprobar cuando es una matemática abstracta, pero sí es un hecho de razón, ¿ya? Las teorías, por ejemplo, ¿ya? Eh,
¿Qué más? Los axiomas matemáticos, eh, descubrimientos por base de la lógica que todavía no son, por ejemplo, contrastados con la experiencia, son hechos de razón. ¿Mm? Y eso es súper importante cuando ustedes estudien, ¿ya? Van a conocer teoría y la teoría es puro hecho de razón. Quizá pueda también haber un hecho, una forma comprobable de esta teoría, pero esa teoría primero es un hecho de razón antes de ser llevado, por ejemplo, a la práctica. La academia, el mundo académico y el mundo del saber es un mundo de razón. Nosotros, por ejemplo, en el caso que les puse recién del carabinero, de la policía, ¿ya? La violencia existe, la violencia está. La violencia, por ejemplo, contra las mujeres, contra los más marginados, la violencia contra quienes tienen una opción política, está. Pero también existen estas fuentes de conocimiento que tienen que ver con los conceptos, que tienen que ver con lo más fundamental de cómo se construye el pensamiento del ser humano. Hay muchas personas que están siendo excluidas de esta construcción. Hay muchas personas a las cuales no se les da el derecho de pensar. Y la idea es aprender a pensar. ¿Cómo se aprende a pensar? Por medio de los conceptos. Eso es muy importante. Los conceptos existen, la razón existe. ¿Ya? Esa es la postura que yo quiero que ustedes aprendan. Hay otros profesores que les van a enseñar otra cosa, pero yo quiero enseñarles eso. ¿Ya? El empirismo, ¿ya? Como número 2, tiene que ver con la antítesis del racionalismo. ¿Qué quiere decir? El empirismo confía plenamente en los sentidos. ¿Ya? Los sentidos como punto de entrada del conocimiento, pero ojo, también fin. Y ya vamos a revisar con los autores cuáles son las consecuencias de entender un empirismo a secas, ¿ya? Que solamente lo patente, o sea, lo que yo puedo, por ejemplo, oler, percibir, sentir, escuchar, es lo real. ¿Cómo se conforman las ideas ahí y cuáles son sus consecuencias? Eso es lo que vamos a ver con los autores. ¿Bien? Escepticismo dice que el sujeto no puede aprender los objetos del conocimiento, ya que no hay un vínculo. Cuando una persona es escéptica, es cuando no hay un vínculo sobre el sujeto y el objeto que conoce. El escepticismo casi siempre se vincula con la idea de Dios, por ejemplo. Como las personas no tienen la capacidad sensitiva, ¿ya? No hablemos de intuición, sino que de las vías del conocimiento sensitivo, que son el gusto, el tacto, que son también la capacidad auditiva. Como las personas no tienen esa percepción de esa idea trascendente, ¿ya? Hay una posición escéptica que es totalmente válida, totalmente válida. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos ideas de algunos elementos de la realidad, la dimensión más trascendente no es evidente, no es evidente. Aunque claro, por hecho de razón, fíjense ustedes, por hecho de razón, sí tiene que existir. ¿Mm? No es evidente, y les vuelvo a insistir, que exista, por ejemplo, la dignidad humana. De hecho, dado los acontecimientos que hemos vivido, que vive la historia de la humanidad, uno puede decir, no, no existe la dignidad humana. ¿Mm? Pero es un hecho de razón de que exista. Y por eso existe la legislación, por ejemplo. Por eso existen las leyes. Por eso existe la sociedad. Si bien nosotros podemos pensar que el ser humano intrínsecamente es un ser humano egoísta, pero tiene que tener una acepción social. Tenemos que vivir en sociedad, ¿por qué? Porque dependemos de los otros también, ¿ya? Pero, Dependemos. Dígame. tengo una duda. Sí, 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 dígame. Dijo que por hecho de razón, Sí. eso lo entendí, que por hecho de razón tiene que existir o debería existir. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, en ese caso, es más bien sinónimo lo que quiero decir. Tiene que existir y debería existir, porque es una exigencia del pensamiento. Eso sí, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de la desigualdad entre el hombre y la mujer. El feminismo termina siendo una exigencia del pensamiento para los seres humanos. Una exigencia del pensamiento que tiene que ver con la igualdad, por ejemplo, que tiene que ver con la probidad de quienes han sido marginadas, por ejemplo, de la historia, de la toma de decisiones y también violentadas. Si te das cuenta, por ejemplo, el feminismo no existe de por sí, ¿ya? En las personas, pero sí existe como una idea política que tiene que ser reivindicada. El mundo, chiquillos, no solamente es lo que yo puedo tocar, ver o leer, sino que las ideas también lo circundan. Y las ideas, chiquillos, y gracias a Francisca por opinar, ¿ya? Meta la cuchara nomás, eso me gusta a mí, ¿ya?
el mundo se mueve en base a las ideas más de que las cosas concretas. Y eso es muy importante. Las ideas cambian el mundo, las ideas transforman el mundo. La idea, por ejemplo, de dignidad ha cambiado nuestro país en el último día, en los últimos tiempos. Y eso ha sido totalmente positivo. Cuando están las ideas ahí, cuando está la filosofía detrás, es muy importante porque se hacen los cambios radicales. Si usted tiene una idea, por ejemplo, dentro de su cabeza, ¿ya? Una idea trascendente sobre qué es lo que es la libertad, sobre qué es lo que es, por ejemplo, la igualdad, hay que contrastarla así con el estudio, pero es bueno que la tenga. Es como cuando veíamos nosotros Platón. Cuando Platón decía que el mundo es una apariencia y que existen formas verdaderas que las llamaban las ideas, ¿ya? Es porque hay una necesidad, hay un reconocimiento, sí, de que las cosas no están bien y hay una búsqueda que tiene que ver con lo trascendente, que tiene que ver con las ideas y tiene que ver en última instancia con la razón, ¿ya? Esa facultad que todos ustedes tienen, de poder juzgar, de poder determinar qué es lo que es lo bueno y lo malo, ¿ya? De poder discernir y también, esta palabra que siempre se me olvida, ser beligerantes. ¿Qué es lo que es ser beligerante? Es enrabiarse con las cosas injustas, ¿ya? Por otro lado, después de ese speech, gracias a la Francisca, tenemos el subjetivismo. Dice, no hay ninguna verdad universal. La validez del conocimiento se reduce al sujeto que conoce y que juzga. Puede ser individual o general. Esta es una de las posiciones peligrosas que tenemos. Cuando decimos, no, si cada uno vela por su propio, se rasca sus propias pulgas o piensa lo que quiera, ¿ya? No hay que ser tan tolerante. No hay que ser tan tolerante, por ejemplo, con el fascismo. No hay que ser tan tolerante con quienes, por ejemplo, optan por denigrar al ser humano, por ejemplo, a quienes emiten discursos de odio. No sé si ustedes han dado cuenta, por ejemplo, eh, en los últimos hechos, ¿ya? Cuando las personas dicen, no, si lo actuó porque sí, o cada uno elige lo que quiere pensar, no cada uno elige lo que debe pensar. Más bien los sujetos están sujetados a un pensamiento que no es reflexivo. ¿Mm? Ahora, aprovechando lo que está pasando con el exalcalde Lavín, ya cuando Lavín dice que es socialdemócrata, por ejemplo, ya cuando siempre apoyó la dictadura, eso tiene que ver con un subjetivismo. Si lo dejamos ser, diciendo como base que cada uno dice lo que quiere, ¿ya? No puede ser eso. No puede ser eso. Porque cada uno tiene que decir, por ejemplo, y si tiene una voz pública, tiene que ser coherente con lo que dice, tanto en sus palabras como en sus acciones, ¿ya? Este subjetivismo radical de que cada uno piensa lo que quiere, hay que tenerle cuidado, porque en realidad la sociedad tiene que tener una opción más racional sobre eso. No todos tenemos que pensar así. ¿Mm? Con el mismo feminismo también. No es que las mujeres piensen lo que quieren en contraposición de los hombres. El feminismo es una metodología, tiene a sus autores y autoras, ¿ya? Es una forma de pensar la realidad y por tanto no es que las personas piensen lo que quieran, sino que es una forma de conocimiento. ¿Mm? Las cosas son mucho más serias que dejarlas así a la palestra nomás. ¿Mm? Tenemos por otro lado el pragmatismo, ¿ya? Que es una de las posiciones que más se cultiva en nuestra modernidad. Dice, abandona la pretensión de alcanzar un conocimiento verdadero, reemplaza el concepto de verdad por su utilidad. El hombre en esta posición es un ser práctico, su verdad consiste en la congruencia de su acción y fines prácticos, ¿ya? Esta es una de las más potentes movimientos, porque todas estas perspectivas son movimientos finalmente, tienen su historia, tienen sus pensadores también, pero acá yo se las resumo como ideas para que podamos pensarlas, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con esto? Que parece que lo útil es solamente lo verdadero. ¿Mm? Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, ya necesitamos las clases de lenguaje y todo, es porque son más útiles, parecen ser más útiles que las clases de filosofía. ¿Ah? Parecen ser más útiles, ¿o no? ¿Ya? ¿Tienen ustedes una idea de base pragmática en ese sentido? ¿Mm? Aunque la clase de lenguaje no la van a disfrutar tanto como la clase de filosofía, por supuesto que no. Por supuesto no. Imagínense si hubiéramos estado allí presenciales, lo vamos a pasar. Profe, ¿Ah? Dígame. pero eso, por ejemplo, según el ejemplo que usted dio de las clases de lenguaje y ¿Sí? filosofía como comparación, Ajá. ¿eso no dependerá de la forma en que somos educados? Claro que sí, claro que sí. También tiene esa dependencia, Francisca.
Muy bueno. Porque, Ujú, ay, porque igual, por ejemplo, no sé, en otros colegios, por ujú, ejemplo, en el artístico, sí, lenguaje, matemática, ciencia e historia no ujú, son las prioridades. ujú, Las prioridades para ellos son música, no sé, educación física, ujú, arte, cosas ujú, que a ellos sí les importan. Por ejemplo, el de música es todo música, o sea, su claro. mundo gira en música. Las prioridades no son matemática y lenguaje o Ujú, otras materias. Entonces, ujú, eso no dependerá de tanto como el sistema de educación que el colegio le está otorgando ujú. Claro. o el que uno está como inscrito, porque por ejemplo yo siempre he estado en científico humanista, Ujú, entonces yo tengo como esa ideología, pero tal vez ujú, otra persona que llega a nuestro colegio, o tal vez los mismos que están acá, que ven que podrían haber venido a otro colegio, tal vez tenían otras opiniones frente a eso, o también se puede basar en los gustos, porque para mí lenguaje y matemática no es mi prioridad, para mí mis prioridades son ciencia. ujú. Claro. Entonces también dependerán de los intereses de cada uno. Muy bien, dependen de los intereses, dependen, por ejemplo, del acercamiento al conocimiento que tenga cada persona, y también depende de las elecciones de las instituciones, claramente, como dices tú. Podríamos pensar que dentro de de esta insistencia en estas dos áreas de conocimiento, que tanto el lenguaje como la matemática, hay una concepción de ser humano detrás, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Un ser humano, por ejemplo, que computa en caso de matemática, y un ser humano que se puede expresar bien, oralmente, ¿ya? Oral y de la lectoescritura. Pero ¿qué pasa con los otros seres humanos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el arte? ¿Qué pasa con la ciencia, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos teatro en el colegio? ¿Ah? Esas son preguntas fundamentales. ¿Por qué no tenemos teatro? ¿Por qué no tenemos danza? ¿Ah? ¿Por qué no nos podemos mover de las sillas? Todo esto, chiquillos, todo esto es re importante si yo quiero cambiar las cosas. ¿Ya? A mí también me interesa mucho que ustedes puedan pensar, por ejemplo, en este problema de lo práctico. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí me dicen que las cosas son convenientes de por sí, cuando yo las puedo pensar. ¿Mm? A mí me gustaría, por ejemplo, que haya reciclaje en el colegio, por ejemplo. ¿Mm? Sería bonito, sería bacán. Me encantaría. O que hubiera talleres para cada gusto, por ejemplo, si a alguien le gusta moverse, que Ujú, haya teatro, danza, ujú, cosas así. Si a alguien le gusta más hablar y cosas así, debate, no ujú, sé, cosas que, ujú, laboratorios, cosas así, ujú. cosas que a uno lo motiven a seguir como con sus ideales y lo motiven a seguir como creciendo, pero de una forma igual, de una forma que no sea tanto pizarra, cuaderno y lápiz. Claro, claro que sí, claro que sí. De todas formas, Francisca, en última instancia, todos los saberes tienen que ser coordinados. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, que puede expresarse bien en cuanto a la lectoescritura, por ejemplo, va a saber hacer proyectos científicos, por ejemplo. Y eso está en la base de la educación que nosotros queremos propender. Pero finalmente, después todo cae en este saco del pragmatismo que tiene que ver con la nota, que tienen que ver, por ejemplo, eh, con ¿cómo se llama? Con ustedes poner, encasillarlos muchas veces, ¿ya? Y asignarle un puntaje a ver a dónde guían, porque así es el sistema. ¿M? Su mismo silencio también, chiquillo, ¿ya? Tiene que ver con algo pragmático, porque no quieren cansarse, por ejemplo, de hablar. ¿M? Pero eso no está bien. ¿No? Hablar y expresarse es lo que nos hace humanos también, usar la razón. ¿Ya? Así que humanícese y hable en filosofía. ¿Ya? Réteme, por si quiere retarme. ¿Ya? Tiene que hablar siempre en filosofía. Siempre, siempre, siempre. Y por otro lado, tenemos el criticismo. ¿Ya? Que el criticismo es una posición intermedia que rescata lo del racionalismo y el empirismo, ¿ya? Pero que postula la necesidad de cuestionar los límites del conocimiento, cuestionar también y determinar sus posibilidades eh, y cuestionar dónde descansan, ¿ya? Los saberes. En este caso, nosotros estamos cuestionando los fundamentos, ¿ya? De dónde viene el saber. Por una parte tenemos entonces la filosofía trascendente, ¿ya? Que opta por reconocer que en el mundo existe la exterioridad y no se queda en la interioridad de lo inmanente, ¿ya? Y tiene estos enfoques o, como lo dijimos acá, perspectivas. Cada persona tiene una perspectiva en particular, ¿ya? Descansa su saber,
¿ya? Y su acercamiento al conocimiento en una de estas perspectivas. Hay muchísimas más, pero a mí me gusta pasarles estas porque hay una que concreta muchas formas de irracionalismo que tienen que ver con el subjetivismo y el relativismo y el escepticismo, ¿ya? Que son los males de nuestra época. Y aquí leímos de nuevo las formas de irracionalismo. El desprecio del conocimiento, hágase usted el examen en qué medida desprecia el conocimiento, ¿ya? Desprecia el conocimiento de la filosofía, por ejemplo, ¿ya? Que eso es muy malo, muy malo, muy malo, porque el pensamiento finalmente siempre le va a llegar a usted la instancia de poder reflexionar, ¿ya? Es ineludible. El mundo se vuelve ininteligible, o sea, el mundo se vuelve un caos si nosotros no tenemos filosofía, ¿ya? Si nosotros no usamos la razón, ¿ya? Y el escepticismo radical que dice que no existe la verdad, y existen meras interpretaciones. Entonces, hay seres humanos aislados, ¿ya? Que no saben, por ejemplo, tomar cuenta de sus decisiones. ¿Mm? Esta pandemia nos ha mostrado o nos quiere mostrar que los seres humanos podemos vivir aislados, pero fíjense ustedes las necesidades que tenemos cada uno de nosotros de salir, de socializar, de conversar también, de vernos cara a cara. ¿Mm? Eso es re importante. No existe este ser humano aislado, sino que existe un ser humano social e histórico, y es el que nosotros estamos dirigiéndonos para allá. Número dos, si existiera una verdad, esta recae en el individuo y su subjetividad. Esas verdades provisorias dependen del poder de quien las imponga, ¿ya? Esto que le dicen a ustedes de que cada uno se rasca con sus mismas pulgas, esto de que cada uno, por ejemplo, tiene que solventar su futuro sin ver a los demás, por ejemplo, sin ver las relaciones sociales que hay detrás, eso es una totalmente mentira, ¿ya? Lo tiene usted sujetadito ahí en su clase social sin saber de que hay otras posibilidades y que el pensamiento les da otras posibilidades. Número 3. Teoría del conocimiento y el racionalismo es la intuición, la voluntad, negando el objetivo del carácter científico histórico, ¿ya? Cuando, por ejemplo, en esto de la intuición, ¿ya? Que son cosas que pueden existir pero que no son comprobables científicamente, en esto de la voluntad acérrima, ¿ya? Que tienen que ver en contra de la razón, ¿ya? Y que niega el carácter científico histórico. Cuando nosotros negamos, por ejemplo, la historia, supongamos de que hay detrás, por ejemplo, de la protesta social, cuando negamos la historia que hay, por ejemplo, de la escuela, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, en el mismo cuestionamiento que puso Francisca, por qué se elige el lenguaje y matemática? No solamente porque sea una cuestión caprichosa, sino que hay una historia detrás de cómo se ha entendido la educación en nuestro país. Y eso hay que develarlo. ¿Cómo se devela eso? Buscando causas. ¿Por qué buscamos causas? Porque somos racionales. ¿Ve? Número 4. Conceptos son menos nombres. El capricho Profe, es... Ah, dígame. Dígame. y una también como una problemática sería, o sea, en la 3 no Ujú. también podría ser que, ¿por qué la PSU solamente tiene que ser lenguaje y matemática los más importantes y Claro. ciencia y historia opcionales y no Ujú. puede ser otras materias la PSU? Claro. Por ejemplo, alguien que, no sé, poniendo nuevamente lo de música, ¿por qué Ujú. ellos no pueden dar algo, tienen que dar una prueba de matemática y lenguaje, siendo que ellos quieren estudiar algo musical que Ujú. toda su vida han estado Ujú. practicando para eso y no quedan por una cierta prueba o algo así? Claro. Es porque ahí la educación debería, por ejemplo, ser un poco más personalizada. La educación debería, por ejemplo, ver cuestiones transversales, ¿ya? Por ejemplo, la expresión oral, la expresión escrita, el pensamiento lógico matemático, ¿ya? Tendría que poner ciertos puntos base para que la persona pueda, por ejemplo, construir su malla curricular, construir su proyecto de vida, ¿ya? Y eso... Porque ¿Mm? es muy ¿Mm? general y no todos tenemos los mismos pensamientos y los mismos gustos. Entonces, como que es tan general que Ujú. piensan que todos vamos a tener los mismos gustos y desde Ujú. pequeños nos intentan como formar con los mismos Ujú. gustos, pero aún así, si somos formados con los mismos Ujú. gustos, igual vamos a tener distintos. O sea, es como Claro. obvio. Sí, porque hay un desarrollo detrás, hay un desarrollo histórico, hay una dinámica, por ejemplo, de los valores, hay una dinámica de las elecciones también, y de cada uno tiene también sus mismas potencialidades y habilidades, ¿verdad? La idea es que la escuela pueda promover eso, pero vemos que también tenemos una escuela bastante añeja, una escuela bastante antigua, y no tiene que ver con la escuela propiamente tal de la que estamos nosotros, sino que es el concepto
de escuela. Porque todos estamos inmersos ahí y no tiene que ver con las personas individuales o particulares, sino que tiene que ver con algo mucho más trascendente, ¿ya? Que tiene que ver con la idea de escuela que nosotros vamos a manejar entre todos, ¿ya? Fíjense ustedes que esto también tiene una dinámica, no solamente de quienes son partícipes o, ¿cómo se llama?, afectados por este concepto, por ejemplo, el concepto de escuela, sino que también quiénes son los garantes de que la escuela exista. ¿Mm? La escuela puede ser transformada en la medida de que ustedes también se entiendan como estudiantes. ¿Qué es lo que van a entender por estudiante? ¿Qué es lo que van a entender por profesor? Todo eso tiene que ser mediado por la razón. Las cosas no son casualidades. Por eso recordemos, por ejemplo, con Descartes, que los contenidos de nuestro pensamiento tienen que ser sometidos a la duda metódica. Si todo es sometido a la duda, es porque todo hay una necesidad de construirlo nuevamente. Y eso es re importante. Construir la idea de escuela, por ejemplo, construir la idea de sociedad, construir la idea, de, por ejemplo, del amor, ¿m? El amor de pareja, el amor de hermano y todo eso. Construir la idea, por ejemplo, de qué vamos a entender por fraternidad, por igualdad y por dignidad. Y ustedes tienen que meterse en esos debates. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Primero entendiendo que son sujetos históricos, ¿m? Entendiendo de que, por ejemplo, los conceptos de dignidad, los conceptos de libertad, no son subjetivos, sino que son objetivos, ¿ya? Que están fuera del sujeto y que pueden ser pensados. Eso es re importante, re importante. Si nosotros no sabemos pensar, como dice el número 5, tenemos una sociedad irracional, ¿ya? Escéptica, que no cree en la verdad, y subjetiva, que cree que cada uno se rasca sus pulgas. Y esto puede caer en los mitos, por ejemplo, de la raza, ¿ya? De que hay desigualdades naturales entre el hombre y la mujer, por ejemplo, entre los blancos y los negros, por ejemplo. Las posturas de clase que concluyen el determinismo social, que usted es pobre porque nace pobre, fíjense todas las ideas que van circulando y que tienen que ser pensadas y que tienen que ser criticadas. Eh, que existe, por ejemplo, una cuestión conservadora en lo ético y lo moral, y que existen conocimientos que son excluyentes. ¿Sí? ¿Por qué nosotros no podemos saber, por ejemplo, lo que hace un científico? ¿Por qué no podemos saber qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo, por ejemplo, los que están viendo las acciones que van en pro de cuidarnos de la pandemia, por ejemplo? ¿Por qué la gente no es educada en eso? Sino que se les asusta, sino que eh, se les, eh, se les estigmatiza, Se les eh, priva de conocimiento. se les priva el conocimiento y, espérate, es otra palabra que está buscando, eh, se les condena, ¿m? Se les enjuicia. ¿M? Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante saberlo, saber que estamos viviendo una epidemia irracional, ¿ya? Que tiene que ver también con estos Bolsonaro, con estos Trump, con estos Piñera y con toda esta gente, ¿ya? Que no quiere atreverse a pensar. Y nosotros tenemos que atrevernos a pensar, ¿ya? Chiquillos, nos queda un minuto. Lo he entendido caleta. ¿Ya? Les voy a pedir que se conecten porque necesito pasarles otra cosa también, que tiene que ver también con lo mismo. ¿Ya? Pero les voy a pedir ese favor que si nos podemos volver a conectar, por favor, chiquillos, dígame que sí. Dígame que sí, dígame que sí. ¿Ya? Voy a Bueno, si dejar, me lo pide así. No. por supuesto, por favor, sí, ya. Voy a dejar de transmitir y nos vemos de nuevo en la transmisión. ¿Vale? 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 Ya. ¡Shum, shum! Ya voy a poner la transmisión otra vez. Entonces, ya nos estamos integrando, chiquillos, otra vez a la segunda parte de nuestra clase. Lo importante aquí es volver a pensar el mundo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Volver a pensar el mundo. Cada uno de ustedes es un nuevo comienzo, chiquillos, de la razón. Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Esto es re importante. Fíjense ustedes cómo nos educan, por ejemplo, y nos dicen que no tenemos el derecho de opinar o no tenemos el derecho de pensar. ¿Mm? La filosofía le dice todo lo contrario. Usted tiene la legitimidad y la autonomía de pensar. Así es la filosofía. ¿Mm? Por eso es algo que a mí, en definitiva, siempre me va a apasionar. Siempre me va a apasionar.
¿Mm? Ahí está. Bien. Bien, vamos a empezar acá con la pregunta. ¿Por qué posicionarnos frente al conocimiento? Dice, toda forma de pensar tiene sus consecuencias. Siendo así, quien desee pensar debe cuestionar cuáles son sus presupuestos, creencias y presuposiciones que limitan y a su vez especifican su ámbito de análisis de lo real. Para analizar estos presupuestos, hemos planteado los siguientes conceptos para estructurar la teoría del conocimiento. Y aquí tenemos los conceptos que son fundamentales. Por una parte tenemos los fundamentos, que ya sabemos que la filosofía trascendental es una filosofía abierta, ¿ya? Que desea reconocer la verdad, por ejemplo, de los objetos señalados, y una filosofía inmanente que se queda con un cierre metafísico, ¿ya? Y ese cierre tiene que ver con que la razón no se transforma en una facultad, sino que la razón se transforma en utilidad. Esto es el fundamento. Sus perspectivas, ya sea racionalista, empirista, crítica e irracionalista, que es la que acabamos de ver, y sus posiciones, que son lo que vamos a revisar ahora, que es el idealismo empírico y el realismo racionalista. Cuestionar significa no resignarse a que las cosas son como se presentan. Es entender que la realidad puede ser modificada. Para esto debemos comprender los fundamentos de nuestras ideas, cómo toman perspectivas dentro de elecciones, dentro de las elecciones que hacemos y la posición que tomamos frente al conocimiento. Esta posición se reconoce mientras los seres humanos tengamos el presupuesto de base de que la realidad puede ser conocida y que el uso de la razón es capital para este cometido. Solo conociendo la realidad es que podemos tomar una postura e incidir en ella, tener en cuenta cuáles son los presupuestos, las lecciones, los valores que están detrás de cada lección en la base del pensamiento crítico de raíz filosófica. Eso es importante, ¿ya? Posiciones frente al conocimiento. Tenemos dos, el idealismo empírico y tenemos el realismo racionalista. Acá hay dos pensadores que yo los elegí para poder ejemplificarles esto. Hay muchísimos más. Pero básicamente, por ejemplo, el idealismo empírico hace lo siguiente. Empírico, ¿por qué? Porque pone como presupuesto que toda la realidad ya es conocida a través de los sentidos, pero se queda en idealismo, ¿por qué? Porque pone al sujeto ya encerrado en sí mismo. No podemos conocer algo más que las ideas que nos vienen por medio de los sentidos. Y este es el mundo más bien cerrado, inmanente. Este es el mundo, ¿ya? Que no postula, por ejemplo, la verdad de la razón, la verdad de la realidad objetiva, ¿ya? Y este mundo es un mundo, como les dije, cerrado. Profe, Dígame, ¿sí? el idealismo empírico entonces no sería como una presión radical del subjetivismo. Claro, claro que sí. Es una, mira, dijiste algo, una intuición, muy bien, una intuición que tiene que ver con las palabras de Diderot, con este francés que escribió junto a D'Alembert y a otros pensadores la enciclopedia. Para Diderot, ya el idealismo empírico es una jaula, es es una posición frente al conocimiento de ciegos, dice por ahí, ¿ya? Y eso es puramente subjetivo, solo subjetivo. ¿Mm? Vamos a ver qué nos dice el señor George Berkeley, inglés, siglo XV. Dice, partir del pensamiento y la sensación para llegar a las cosas. Existir significa ser percibido. ¿Ya? Dice, y aquí ustedes lo pueden leer después, pero básicamente lo que dice Berkeley, me hubiera gustado leerlo, pero tenemos poquito tiempo, ¿ya? Ustedes lo leen, por favor, ¿ya? Tiene que ver que los hechos del conocimiento tienen que ver con la sensación, ¿ya? Y esas sensaciones no me dicen, no me dicen una idea clara de qué es lo que son las cosas fuera de mí, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo este librito que está acá, ¿ya? Un librito aquí, y este librito me dice sensaciones a mí, ¿ya? Pero el problema está en que esas sensaciones, ¿ya? Son meramente ideas que están dentro del sujeto. Por eso ese subjetivismo radical, porque cuestiona la existencia de lo exterior para quedarse solamente en lo interior, ¿ya?
Cuestiona, por ejemplo, que las cosas tengan una sustancia de por sí. Cuestiona todo eso, todo eso. Y es una posición bastante, comillas, irracionalista, aunque es una posición que muchas personas cultivan, ¿ya? Muchas personas cultivan de que las cosas no existen de por sí. Obviamente, si yo te pego un palo, ese palo va a existir, ¿ya? Pero el problema es que la percepción de las cosas se queda solamente en el sujeto y podemos dudar si es que éste existe en la realidad, si es que existe fuera de sí. ¿Mm? Esta es la posición más radical y esta es una posición que muchas veces nosotros cultivamos. ¿Por qué? Vamos a revisar estos presupuestos, ¿ya? Que esto es muy importante. Fíjense acá que con muchos de estos nosotros vamos a comulgar, nos van a parecer, sí, sí, puede ser, pero las consecuencias de esto es el problema. Dice, número uno, las ideas son impresiones en la mente de los seres humanos, son sintetizadas en base a la experiencia sensorial. Podemos estar de acuerdo. Lo sensitivo, tal como dice Aristóteles, es la primera entrada. Número dos, toda idea es formada en la mente, auxiliada por la memoria y la imaginación. Podemos estar de acuerdo. Se componen como una colección de sensaciones. La posición idealista pone énfasis en la idea frente a la materia. De ahí la dicotomía entre lo espiritual y lo material. Para el idealista, lo real es lo espiritual. Fíjense acá, fíjense acá. Llegando de las ideas, ya por ejemplo, si yo tuviera una manzana acá, ya las ideas de la manzana van a ser como una colección de ideas. Su sabor, su color, su peso, por ejemplo, que son puras ideas que yo puedo conformar a través de mis sentidos. Pero el problema está en que si nosotros nos quedamos solamente con eso, porque la manzana, por ejemplo, que yo tengo acá, que yo tendría en mi mano, tiene que ver con por ejemplo, con todo un aparataje material, ¿ya? Que tiene que ver con la persona que la cultivó, con la persona, por ejemplo, que la trajo a mi casa, o la persona donde yo la compré, y toda esa circunstancia histórica y social. Pero hay personas que pueden desconocer todo eso. ¿Mm? Es así como cuando vamos a una multitienda y desordenamos la ropa, ¿no? Y pensamos que las cosas están ahí porque, bueno, están ahí, ¿no? Pero hay personas que trabajaron en eso y trabajaron muy duro en ordenar. ¿M? Trabajaron muy duro, ¿para qué? Para que estén las cosas a su disposición. ¿M? ¿Y por qué las personas generalmente desordenan, llegan y desordenan? ¿M? Es porque desconocen, por ejemplo, cuáles son las circunstancias y las causas de por qué están las cosas ahí. Es un ejemplo bien absurdo. Número 3. Se pone acentuación en la conformación de las ideas, poniendo en duda la realidad exterior que provoca dicha experiencia. ¿Ya? Se pone en duda esa realidad exterior, ¿por qué? Porque se queda el sujeto ensimismado en sí mismo. 4. Lo exterior a lo mental se vuelve desconocido. Objeto y sensación son lo mismo y pueden ser abstraídos lo uno de lo otro. Pone énfasis de nuevo en la sensación y se queda solamente en la mente. 5. Se niega la existencia absoluta de los objetos fuera de la mente. Ojo, aquí ya no empezamos a separar. Dice 6. Al no haber trascendencia, se pierde el concepto de sustancia y de causalidad. El conocimiento termina siendo una relación inconexa y fortuita, por tanto impensable y azarosa. Aquí ya perdemos todo más. ¿Ya? Esto es lo peligroso. Cuando, por ejemplo, los conceptos de persona, ya más allá de esa manzana burda que le estaba explicando, los conceptos de persona, de libertad, de justicia, de igualdad, de dignidad, cuando todo eso pierde su sentido histórico, por ejemplo, pierde su conformación social, ¿ya? Queda a manos de quienes desean hacer cualquier cosa con esos conceptos. Y eso es terrible. Volvamos a Lavín, ¿ya? Cuando Lavín dice que es socialdemócrata, es porque toma este concepto, lo toma como si no tuviera ninguna relevancia histórica. Lo más probable es que Lavín ni siquiera sepa lo que es un socialdemócrata, ¿ya? Pero fíjense por qué lo toma, porque desconoce la realidad social que hay detrás de ese concepto. Y lo pone ahí a la palestra, ¿para qué? Para que nosotros pensemos que el loco es bueno. No, pues, si tiene una historia, él mismo tiene una historia personal que tiene que ver con la dictadura, por ejemplo. Así que ojo ahí con estas personas que son empírico-idealistas o idealistas empíricos. ¿Ya? Exactamente, profesor, yo también iba a llegar a ese punto con lo que dijo él. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, Incluso hay cuéntame un poquito más. una página de Instagram que Ujú. tiene que ver con cosas que decía o hizo Nicanor Parra. Y hay ¿Ya? una foto de un diario del Mercurio, que creo que era, Ujú. y aparecía Lavín saludando a Fidel Castro. Ya. Y Ah, decía,
Y ahí decía como la izquierda y la derecha juntas jamás serán vencidas, una cuestión ahí, parece que decía. Eso Sí, sí, realmente sí. se puede hacer. Sí, conozco ese artefacto de Parra, ¿ya? Ahí tenemos al arte diciéndonos cosas, ¿no? Tenemos al artista, tenemos al poeta diciéndonos, ojo ahí, que las cosas parecen ser lo mismo, pero no son lo mismo en realidad. Gracias, Diego, por su intervención. Dice, la consecuencia de este pensamiento es que el sustrato material del mundo no existe. Las cosas existen en el espíritu y no fuera de ellas. Por medio del espíritu les otorgamos propiedad y atributos. ¿Ya? Ojo ahí, nos ponemos en relación con esto más bien espiritual y negamos lo material. Material, por supuesto, hay que entenderlo como el objetivo. 8. Todo lo que existe no es más que un cúmulo de ideas, por tanto el yo es el único que existe. Todo lo que nos rodea no es más que un producto fabricado por el espíritu. Y ahí está lo que decía recién Oliver, de este solipsismo radical o este subjetivismo radical. 9. Los objetos existen, sin embargo, no existen por sí mismos, sino que dependen de las ideas con las cuales nos las representamos. Y ahí también hay esta percepción radical de que cada uno piensa lo que quiera finalmente. ¿Ya? Y eso es lo que hay que poner en crítica. 10. El prejuicio recae en lo espiritual, crea la materia. Por tanto, todo lo creado debe residir y estar coronado por un ser superior, quien es garante de la verdad de nuestras sensaciones. Ojo ahí, ojo ahí, porque las personas, por ejemplo, que caen en este idealismo empírico, ¿ya? No tienen cómo justificar sus ideas. Entonces recurren, por ejemplo, a una realidad trascendente, ¿ya? Que los contradice incluso. Pero estas cosas existen. Las personas que piensan así existen, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo tenemos cuidado? No siendo más inteligentes, sino que siendo críticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir ser crítico? Cuestionar los fundamentos de por dónde se genera el pensamiento. Bien, chiquillos, ¿están ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Porque me queda todavía esta parte. ¿Les tinca si, ¿cómo se llama? Veamos una película. No, si no hay película de esto. ¿Ya? No hay película. Entonces vamos a ver No una película jamás. después, quizás. ¿Ya? Me queda explicarles esto del realismo racionalista, pero yo no sé si tienen otras clases ahora. ¿Mm? Lo más probable es que sí. No, no tenemos más clases. ¿No tienen más clases? ¿No? ¿No? No. Ya. Dele Entonces, nomás, profe, siga, continúe. ya, nos quedamos entonces. Gracias por quedarse entonces, Antonia, Pablo, Lucas, ¿ya? Martín, Diego, Catalina, ¿ya? Francisca, Carla, Felipe. Y nos vamos a ir con la otra perspectiva, ¿ya? El realismo racionalista, que es la antítesis de esta cuestión, ¿ya? Poner de manifiesto que las cosas existen, poner de Profe, manifiesto que... Dígame, ¿sí? todo esto está en la pizarra de esta clase, ¿cierto? Claro que sí, está en la pizarra y también va a estar en el videito que les voy a subir, ¿ya? En este me voy a demorar un poquito más porque voy a pegar las dos partes del video, ¿ya? Pero lo importante es que vayamos construyendo este conocimiento, ¿ya? Recuerden cuáles son los pisos, vamos a retroceder un poquito por si se perdieron, ¿ya? ¿Cuáles son los pisos este edificio del conocimiento? Tenemos por una parte los fundamentos de la filosofía trascendental, la filosofía inmanente, las perspectivas y ahora estamos viendo las posiciones, ¿ya? Si ustedes se fijan, los fundamentos son lo más abstracto, ¿ya? Las perspectivas son las elecciones que tomamos y las posiciones, finalmente, son cómo estas perspectivas se van poniendo a la palestra en las decisiones, ¿ya? Eso es muy importante. Y estamos viendo a propósito de eso a los autores. ¿Por qué? Porque dentro de los autores se generan los debates fundamentales que han propiciado el pensamiento filosófico. ¿Bien? Aquí ustedes después van a poder leer a Berkeley, que está aquí, ¿ya? Está aquí el cura Berkeley. Ya pueden también revisar un poquito de su historia, quizá en YouTube también. Pero esto es lo fundamental, los textos, porque los textos me están diciendo qué es lo que piensa el pensador. ¿Ya? Vamos a revisar entonces el realismo racionalista. Dice, partir de las cosas para ir a la sensación y al pensamiento. Si ustedes se fijan, es todo lo contrario. El idealismo empírico empezaba de el pensamiento hacia las cosas, ¿ya? Pero acá empezamos desde las cosas, desde la realidad objetiva, para ir a la sensación y al pensamiento. Es todo lo contrario. Dice nuestro elegido acá, que fue Friedrich Engels, el espíritu mismo no es sino el producto supremo de la materia, ¿ya? Aquí no existe una realidad
más bien trascendente de Dios y todas esas cosas, sino que existe el ser humano con su plena capacidad racional, ¿ya? Aquí se pone en duda también la cuestión de Dios porque estamos en filosofía, ¿ya? La cuestión de la fe, y haciendo un parámetro ahí, la cuestión de la fe es una elección que no es evidente, ¿ya? La fe nos puede dar un sentido, la fe nos puede dar, por ejemplo, un camino de vida que es totalmente loable, ¿ya? Que es totalmente válido, pero el pensamiento filosófico y científico es otra cosa. Y es más, no están puestos en antítesis, sino que siempre van a dialogar, ¿ya? Es bastante infantil esta posición de que existe, por ejemplo, una pelea radical entre las personas que son ateas, las personas que creen en Dios, por ejemplo, las personas que son religiosas, ¿no? Siempre hay un diálogo detrás. ¿Por qué? Porque está puesta en duda la cuestión de la trascendencia. Y cuando está puesta en duda es porque ya se está de algún modo reconociendo. ¿Mm? Y eso es súper importante para el diálogo. Veamos qué nos dice Engels. Dice, dice, ¿de dónde saca el pensamiento los principios fundamentales de todo conocimiento? ¿Los saca de sí mismo? No. Las formas de ser jamás puede extraerlas y deducirlas del pensamiento mismo, sino únicamente del mundo exterior. Los principios no son el punto de partida de la investigación, sino sus resultados finales. Estos principios no se adaptan a la naturaleza y a la historia humana, sino son abstraídos por ellas. Nos son la naturaleza y la humanidad las que se concentran con principios, sino los principios los que son verdaderos precisamente en tanto concuerdan con la naturaleza y la historia. Fíjense acá que Engels pone en relación la historia y la naturaleza y al ser humano, ¿ya? Como un principio, ¿ya? El ser humano como que tiene la capacidad de leer esta naturaleza, ¿ya? Y plantear cosas objetivas, pero siempre teniendo en cuenta de que los objetos exteriores existen, de que las leyes de la naturaleza existen de por sí, ¿bien? Y eso es re importante, ¿ya? Poder cultivar, por ejemplo, un pensamiento que cree que las cosas existen de por sí, que existe la verdad, por ejemplo, de que las cosas tienen un sustento, ¿ya? Un sustrato, que son independientes de mí, como nos decía Aristóteles, ¿ya? Que son una sustancia independiente y que pueden ser investigadas. Fíjense cómo la filosofía misma va haciendo un diálogo. Estamos hablando de Engels, pero también estamos hablando de Aristóteles, ¿ya? Dice, el problema supremo de toda filosofía es el problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, dividiendo a los filósofos en dos grandes campos, idealismo y materialismo. ¿Qué relación guardan nuestros pensamientos acerca del mundo que nos rodea con este mismo mundo? ¿Es nuestro pensamiento capaz de conocer el mundo real? ¿Podemos nosotros, en nuestras ideas y conceptos acerca del mundo real, formarnos una imagen exacta de la realidad? Acá lo que nos dice Engels y lo que nos dice el idealismo racionalista es que sí, nos formamos una idea objetiva de la realidad y esa la apoyamos, por ejemplo, en el pensamiento científico y en la realidad histórica que tiene que ser revisada, que tiene que ser también llevada a puesta a una crítica, ¿ya? Para reconocer que los conceptos y las cosas tienen una historicidad, por ejemplo, ¿ya? Que no es casualidad que estén acá, y que no solamente mi mente es la que la conforma, sino que tiene una autonomía detrás, ¿ya? ¿Por qué les enseño esto? Porque cuando veamos, por ejemplo, el tema de la ética, el tema de la moral, el tema de la política, eso no es evidente de por sí, pero sí hay un hecho de razón que nos tiene que decir, bueno, estas cosas realmente hay una necesidad de que existan. Hay una necesidad, por ejemplo, de que el ser humano logre la comunicación social, por ejemplo, logre un contacto social que nos impida matarnos entre nosotros por el interés, ¿ya? Tiene que haber una cuestión que nos diga que somos, por ejemplo, solidarios o que podemos tener una perspectiva social. ¿M? Tiene que haber una cuestión que nos pueda decir que, por ejemplo, las policías pueden ser garantes de la justicia y de la igualdad. ¿Por qué? Que el derecho tiene que ser garante de la igualdad. ¿M? Y eso, ¿cómo lo logramos? Primero reconociendo de que esas cosas existen, de que no son solamente subjetivas, sino que son parte de cómo se construye la realidad y que esos conceptos tienen su historia, tienen sus debates, ¿ya? Y hay que subirse al carro de esto y aprender de dónde vienen las cosas, porque las cosas son autónomas, no son una cuestión que se me ocurre a mí, ¿ya? No son una cuestión de que nace la historia de por sí, en cada uno así como si cada uno fuera individual en la sociedad, no, somos una sociedad.
y por tanto hay cosas, ¿ya?, que tienen que ser legitimadas. Vamos al punto 6 y después vamos a los elementos esenciales. Dice, el ser humano no es un yo abstracto, sino que un hombre y una mujer. Y la cuestión de saber si el mundo es una sensación equivale a esta. ¿Es otro ser humano mi sensación o nuestras relaciones demuestran lo contrario en la práctica? El error capital del idealismo consiste precisamente en que no plantea ni resuelve la cuestión de la objetividad y la subjetividad, de la realidad o la irrealidad del mundo, más que el deseo, más que desde el punto de vista teórico. Aquí, Engels y los pensadores que son realistas, racionalistas, ponen en juego de que las cosas exteriores existen y tienen, por ejemplo, una historicidad. Y eso es clave. Eso es clave. Vamos a ver, por último, los presupuestos que se desprenden del realismo racionalista. ¿Ya? Número 1, existe una relación entre el ser y el pensamiento. Para el realismo, la materia es la realidad primera, la actividad del pensamiento es secundaria. Primero existen las cosas de afuera. ¿Ya? Ese es el primer punto. Número 2, o sea, existen las cosas de afuera, por ejemplo, existe la verdad, existe la razón, existe la dignidad, existe la justicia, ¿ya? Y hay que descubrirlas en su historia, por ejemplo, y en el devenir de cómo se ha revelado a través del tiempo. Número 2, contrariamente a la tesis sostenida por los idealistas, la materia, los objetos existen por fuera de nosotros. Y las ideas, lejos de engendrarlas, son más bien su reflejo, ¿ya? Esto de quedarse solamente en la sensación, el realismo racionalista dice que no. No, 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 no. Las cosas claramente. El primer punto del conocimiento son las sensaciones, ¿ya? Pero los conceptos existen. La realidad, por ejemplo, trascendente existe, la realidad del concepto. Número 3. ¿Es posible conocer el mundo que nos rodea? Ya que para ello nos valemos de las ciencias. Las cosas existen fuera de nosotros y son independientes de las representaciones que nos hagamos de ellas, ¿ya? Cada uno, por ejemplo, tiene una concepción de justicia dentro de sí, pero la justicia en sí es diferente a la que yo me puedo hacer, ¿ya? Que consigan o no, esa está en la capacidad suya de poder indagar, de poder conocer y de poder nutrirse de los nuevos conocimientos. 4. La materia determina la generación de ideas. La materia es una categoría filosófica para designar la realidad objetiva. Vamos a entender por materia lo mismo que entendíamos con Aristóteles de sustancia, que las cosas existen por sí mismas, ¿ya? Dada que el hombre y sus sensaciones, calcada y fotografiada y reflejada por nuestras sensaciones, y existente e independiente de ellas, ¿ya? Hay una relación directa, ¿ya?, entre las ideas y el mundo que es engendrado por el pensamiento. Claramente, acá hay una opción que es bastante positiva sobre la razón, ¿m? Pero después van a haber otros pensadores que van a cuestionar esta fe en la razón. ¿M? Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. La van a cuestionar. Pero por lo pronto, nosotros vamos a entender de que el pensamiento sí puede reflejar la naturaleza, sí puede reflejar el mundo natural. ¿M? Dice 6. El ser humano no es un cúmulo de ideas abstractas, sino ni un yo aislado. Más bien es un producto objetivo de su historia. Y ahí está otra dimensión que, si bien no es algo evidente, nosotros podemos saber que cada uno de nosotros, por ejemplo, tiene una realidad histórico-social, ¿ya?, de la cual también determina, legitima y también puede ser motivo del pensamiento filosófico, ¿ya? No quedarnos solamente con un yo abstracto, sino que pensar en cómo se dan las relaciones sociales que también son reales. Número 7. Si bien utilizamos las categorías de causa y efecto para analizar fenómenos naturales aislados, debemos entender que causa y efecto nos hablan de la objetividad y racionalidad de los objetos investigados. Causa y efecto cambian porque están en constante movimiento. Es un movimiento dialéctico. De este movimiento es comprensible mediante la razón, ¿ya? Aquí ponemos de nuevo a la razón en el centro para poder comprender la realidad del mundo, ¿ya? Esas son nuestras posturas, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es nuestra postura? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra postura frente al conocimiento? Si somos realistas, si adoptamos el realismo materialista, por ejemplo, o el idealismo empírico, ¿ya? Lo uno y lo otro están dentro de nosotros, ¿ya? Recuerden que la filosofía no son ideas aisladas, sino que son ideas que se van concretando en el tiempo y cada uno de nosotros tiene esas ideas de por sí, ¿ya? Cada uno de nosotros a veces es más idealista, por ejemplo, cada uno de nosotros a veces es más realista en ese sentido, pero
lo importante es ir criticando nuestro propio pensamiento y nuestras propias elecciones. Bien, ¿qué les parece, chiquillos? Cuenta un poquito. ¿Qué les parece? ¿Está muy difícil? Tan Profe, disculpe. ¿Sí, dígame? Entonces, en resumen, lo que nos dice el idealismo empírico es Ujú. como el mundo de las ideas, ¿o no? Y la imaginación. A ver, se acerca un poco a eso, ¿ya? Pero el idealismo empírico básicamente te está diciendo, ¿ya? Que tus ideas son construidas en base a las sensaciones, ¿ya? Y esas sensaciones más bien otorgan un cierre. Yo sé que se pueden confundir un poquito con lo que vimos de Platón, pero esto es un desarrollo histórico que va más allá de lo que vimos en Platón, ¿ya? Tiene que ver con que los idealistas empíricos dicen, bueno, existe una realidad que yo puedo comprobar a través de los sentidos, y por eso es empírico, ¿ya? Pero en cuanto al idealismo, ¿ya? Quiere decirnos idealismo en este contexto que se queda solamente en el sujeto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas, ¿ya? Se conforman en el sujeto y yo dudo de la realidad exterior, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces lo vuelvo a repetir. Idealismo empírico, porque se llama empírico. ¿Por qué? Porque construye la realidad, ¿ya? A través de las sensaciones, ¿ya? Las sensaciones van marcando el objeto de estudio, ¿ya? Pero simplemente pone su énfasis en que la realidad del objeto se me desaparece y me quedan solamente las sensaciones. ¿Mm? Eso es lo que nos dice el idealismo empírico. Aunque nos parezca un poquito extraño, muchas personas actúan así. ¿Mm? Muchas personas actúan así, ¿por qué? Porque se fijan más bien en sus sensaciones, ¿ya? O en cómo construyen la realidad de por sí, subjetivamente, ¿ya? Y creen que esa es la realidad de por sí. ¿Mm? Por ejemplo, hablemos de algo que nosotros sabemos. Hablemos de la escuela, ¿ya? La escuela, por ejemplo, es una realidad empírica. Tiene salas, tiene un color, tiene un aroma, está conformada por personas, me tengo que levantar en la mañana a ir a la escuela y todo eso, me puede agradar o desagradar, y me puede agradar el uniforme o desagradar, y todas esas cosas que son pura empiria. ¿Qué quiere decir empírico? Que me llegan noticias a través de el olfato, el gusto, la vista, por ejemplo, pero una persona que actúa frente a esta posición de idealismo empírico se va a quedar con eso, y va a tener esa experiencia de escuela, particular, restringida, subjetiva y todo eso. Pero una persona que opta por la otra posición, que es realista materialista, ya va a decir, ojo, no solamente existen mis sensaciones, sino que existe una idea detrás, histórica, por ejemplo, social, de lo que es la escuela, ¿ya? ¿De dónde viene esa escuela? ¿Por qué las escuelas así? ¿Mm? ¿Cuál es la causa de las cosas? Y ahí estamos en la otra posición, estamos en la posición del realismo racionalista, que está diciendo, ojo, la escuela no solamente es lo que tú construyes por tus sensaciones, que claro, eso es evidente, ¿ya? Está ahí, no te lo voy a negar, pero sí existe otra idea de escuela, ¿ya? Que está en la base de lo que nosotros podemos pensar. ¿Por qué? Porque partimos del reconocimiento de que la escuela existe de por sí, ¿ya? Y que soy capaz de entender, por ejemplo, cuál es la dinámica histórica, social, la dialéctica que hay detrás de esta idea. ¿Mm? Lo mismo con la justicia. Todos nosotros tenemos percepciones de lo justo, ¿ya? Pero la justicia en sí tiene que ser otra cosa. ¿Mm? Y esa otra cosa es un hecho de razón, esa otra cosa ya existe también en una dinámica histórico-social que es parte también de nuestra vida y que está fuera y hay que reconocerla. ¿Bien? ¿Se entiende con esos ejemplos, chiquillos? ¿O menos? Sí. Esto es un poquito difícil, sí, ya entiendo, porque es abstracto. Sí. ¿Ya? Pero vamos a seguir haciendo más ejemplificación para que podamos conocer esta construcción del conocimiento que estamos haciendo. Chiquillos, les voy a pedir que vuelvan a la pizarra digital, que vuelvan y que lean, por favor, con detenimiento, es súper poco, las propuestas que nos dicen los pensadores, que son fragmentos, solamente fragmentos, y que están sintetizados abajo. ¿Ya? Hagan, por favor, este mapa mental que les estoy pidiendo para que se ordenen más bien los conceptos, que son fundamentales, para que les sea más fácil seguir las clases y seguir las propuestas que le estoy diciendo en las clases de filosofía. Bien,
espero que les haya gustado. Hay una posición crítica que hay que aprender, ¿no? ¿Sí? ¿Les gusta eso? ¿O se quieren quedar con lo que ya saben, no? ¿Les es agradable? ¿Muy difícil? ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Estoy terminando? La idea es ir aprendiendo cada vez más. Claro, aprenderlo, criticando también, saber cuáles son los Sí. presupuestos de nuestro pensamiento, ya porque esto está en la base por ejemplo, del conocimiento científico. ¿No? Está Ujú. en la base. ¿Ya? Si usted quiere hacer ciencia en el futuro, tiene que aprender estas cosas. Son re importantes. ¿Ya? Bueno, chiquillos, ahí les voy a subir la grabación. Con gusto, gracias por quedarse un ratito más. Ustedes vieron que nos quedamos conversando al inicio de la clase y que por tanto esa fue la causa de por qué nos quedamos un poco más. ¿Ya? Pero es bastante agradable también saber lo que están pensando Profe, o sus disculpe. proposiciones. Dígame. Entonces, al final, así como, ¿qué pasaría con lo de la clase esa, la del, ¿cómo se dice? ¿Con qué La del cosa? preu. Ustedes se organizan, mandan un correo, ¿ya? Ahí hay compañeros de ustedes que tienen más bien los datos, pueden mandar por cualquier cosa, por Instagram, por correo, ustedes saben mi correo también, ¿ya? Pero avísenme, hagamos un listado y avísenme más o menos quiénes están dispuestos y yo me voy a poner a trabajar también para ustedes, ¿ya? Avísenme, chiquillos, avísenme eso. Ya, profe. Sí, Ya, que tengan buena tarde, nos vemos. ya, chao, Chao, cuídese. chao, 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 chao. chao, chiquillos, chao, chao. Chao, Chao. chao, chiquillos. Cuídense. Nos vemos entonces la próxima clase.